Sobre la serie Notas sobre el Apocalipsis, quiero decirles que por hoy voy a hacer un paréntesis para explicar acerca de las ordenanzas de Jesús, que son dos principales, y viene siendo el bautismo en agua y la Santa Cena. Bueno, la próxima semana continuaremos con la serie Notas sobre el Apocalipsis, y hoy haremos un paréntesis, como le decía, con el fin de explicar esas ordenanzas y que Jesús dejó y que realmente necesitamos estar atentos a ello, pero es indispensable saber que ninguna de las dos ordenanzas, que es el bautismo en agua y la Santa Cena o la Cena del Señor, no son dadas para salvación, sino porque son salvos, se puede poner por obra, se puede practicar como un testimonio público, dramatizado, con algo que sucedió en tu propia vida, en lo privado, en lo personal. En primer lugar, les digo que la palabra ordenanza significa una práctica establecida por autoridad. La autoridad para las prácticas del bautismo, la Cena del Señor, Él es la autoridad suprema, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces Jesús autorizó a la iglesia local, que es parte de la iglesia universal, para bautizar, para servir la Cena del Señor. Y estas son las dos ordenanzas de la iglesia local, establecidas por Cristo mismo. Y la iglesia local viene siendo el grupo de creyentes que se han congregado en el nombre de Jesús, y Jesús prometió estar en medio de ellos, ¿verdad? Entonces la iglesia universal son todos los cristianos, son todos creyentes que no son ni más ni menos que pecadores arrepentidos que un día se entregaron a Cristo Jesús y de esta forma entraron a formar parte de la familia de Dios, lo cual es el cuerpo de Cristo, lo cual es la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo. Y esto es precisamente lo que llamamos una iglesia universal, formada por vivos y muertos, pero cristianos, creyentes, convertidos. Y la iglesia local es vamos a decir, una pequeña agrupación establecida en una zona geográfica, que son la representación de lo que es la iglesia universal. Ya hablaremos de esto más adelante. Bueno, en primer lugar, quiero explicar sobre la ordenanza del bautismo. ¿Qué importancia tiene el bautismo? El bautismo es una ordenanza, es una orden, es un mandamiento que la iglesia tiene la obligación de observar. Y esto se ve por el hecho de que Cristo pidió ser bautizado y aprobó esta práctica en sus discípulos. Mandó a sus discípulos que enseñaran y bautizaran a todas las naciones hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que incluía el bautismo. Entonces los apóstoles y los primeros discípulos enseñaron y ellos mismos practicaron el bautismo. Ahora, en segundo lugar, ¿quiénes pueden ser bautizados? El bautismo es para aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados y por tanto han entrado en la comunión de la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto es claro en Mateo 28, 19, cuando dice el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde los que deben ser bautizados son los que previamente han sido salvos y se han convertido en discípulos. En Hechos 2, en Hechos 8 y en Hechos 18 vemos que los que se pueden bautizar son los que anteriormente se arrepintieron y creyeron. Ahí se reafirma. Y si consideramos la naturaleza de la iglesia como una compañía de creyentes regenerados, es obvio que el bautismo solo puede ser para cristianos, solamente puede ser para creyentes en Jesucristo. Ahora bien, puesto que es solo para los regenerados, el bautismo nunca puede ser el medio de regeneración, puesto que es solamente para los que ya han sido salvos, los que han sido regenerados. Y es la señal, pero nunca la condición del perdón
de los pecados. El orden divino para la salvación del alma siempre es el de Hechos 18:8, que dice oír, creer y ser bautizado. Las escrituras le indican que la instrucción en la gran comisión que Jesús dio en Mateo 28 y el arrepentimiento deben preceder, es decir, anteceder al bautismo. Así pues, el bautismo es solo para creyentes, es solamente para cristianos verdaderos. Cada uno en particular debe ser bautizado para así obedecer el mandamiento de Jesucristo. Cristo ordenó la práctica del bautismo, pero nunca en los niños. Por lo tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué hace el bautismo por los pecados de una persona? Absolutamente nada. Nada. Sus pecados deben haber sido ya limpiados por la sangre de Jesucristo en la conversión antes de ser bautizada la persona. Pero dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así, aquí se puede mostrar o se puede entender claramente que todo pecado es limpiado por la sangre de Cristo. Ni siquiera un solo pecado es lavado por el bautismo. Cada pecado es lavado en la sangre de Jesús cuando una persona es convertida por creer completamente en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que consigue el bautismo? ¿Qué hace? El bautismo, como su nombre lo indica, es identificación. El bautismo en agua identifica al nuevo converso con Jesucristo y la iglesia local delante de testigos, ¿no? Él está diciendo, estas aguas bautismales no me van a perdonar mis pecados, no me van a lavar mis pecados, sino que estoy dramatizando, simbolizándolo de esta manera, que las aguas representan la sangre y el sumergirme representa el morir a mí para vivir en una vida de resurrección, una vida nueva, ¿no? Entonces, el bautismo identifica, repito. Dice en Romanos 6, 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. Entonces, el bautismo muestra que tú estás identificado con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Tú eres puesto bajo el agua como Cristo fue puesto en una tumba. Tú te alzas del agua como Cristo se alzó de entre los muertos para vivir la vida cristiana. Entonces, la ordenanza, entonces, la otra ordenanza es lo que se llama participar de la mesa del Señor. Se le conoce como la Santa Cena, también se conoce como la Cena del Señor, ¿verdad? Y todo esto está en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo está recalcando y recordando lo que Cristo ordenó, ¿verdad? Que se practique la ordenanza, la Santa Cena. Entonces, mientras el bautismo en agua se celebra una sola vez para identificación pública de que perteneces a Cristo, la Santa Cena se puede hacer cuantas veces lo quieran, ¿verdad? Entonces, la Santa Cena es un memorial, es una remembranza, es un recordatorio que no salva a nadie también, igual que el bautismo en agua no salva a nadie también la Santa Cena. Entonces la salvación, repito e insisto, es solamente por la fe en la sangre derramada en la cruz, o sea, en ese Jesús, en ese Jesucristo que murió por ti, el Cordero de Dios, que se ha venido celebrando desde que Cristo lo ordenó. Entonces la Santa Cena es un acto,
muy reverente, solemne, a través del cual estamos diciendo, yo creo que Jesucristo vino y vendrá otra vez. Cristo es el centro de esta ordenanza. Ahora tú preguntarás, entonces, ¿quiénes son los que pueden participar en la Santa Cena? Así como les preguntábamos sobre quiénes pueden participar del bautismo en agua, también ahora lo decimos con quiénes pueden participar en la celebración de la Santa Cena. Pues el Señor mismo nos lo indica. Quiénes pueden participar en la Cena del Señor y son los creyentes verdaderos, los cristianos. En Juan 6, en Juan capítulo 6, versículos 52 en adelante, dice de la siguiente manera: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchas personas de una religión importante piensan que hay que comerse la carne de Cristo y hay que beberse la sangre de Cristo, ¿verdad? Y a esto se le llama como la doctrina de la transubstanciación. Pero Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba solamente simbolizando y diciendo, el que no me recibe, el que no me come, el que no me recibe en su corazón, no puede participar de la Santa Cena, no puede participar de lo que yo he ofrecido. Solamente es para los convertidos. Entonces, aquí se explica que solo aquellos que han comido, y pongan entre comillas comer, la carne del Hijo del Hombre, y han bebido, y pongan entre comillas bebido, su sangre. ¿Cómo puedo comer su carne y cómo puedo beber su sangre? Por fe, porque no somos antropófagos. Entonces, en forma espiritual y no material. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. El pan es pan y lo seguirá siendo aún después de haberlo comido y digerido. El vino, igualmente, el vino sigue siendo vino o jugo de uva. Cristo dijo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Los que lo hemos hecho en forma espiritual, es decir, por fe, al invitar a Cristo a nuestras vidas, podemos participar de la cena del Señor. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién es el que habla aquí? Es Jesús. Él está tocando a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Eso es precisamente comerte a Jesús, o sea, aceptarlo por la fe. Entonces, solo participan los redimidos por la sangre de Jesucristo. Es una blasfemia por parte de un inconverso, un incrédulo, celebrar la Santa Cena. Es un pecado que acarrea maldición a su vida por el hecho de no admitir su redención por la sangre de Jesucristo. Esto está en Hebreos 10. La palabra misma nos dice que ya no hay más sacrificio que ofrecer, no hay nada más que practicar en cuanto a eliminar o matar animalitos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús,
era precisamente a donde apuntaban los antiguos sacrificios de animales, todos pensando en el Mesías prometido, en el Mesías sufriente, el que habría de venir a morir por los pecadores. Ahora, podríamos bosquejar esto para terminar. En primer lugar, un mirar al pasado. Para eso es la Santa Cena, para eso es esta conmemoración, esta remembranza. Es la celebración de recordar que como Cristo murió por mí, que murió por ti. El primer motivo por el cual celebramos la Santa Cena entonces es porque Dios lo ordenó como un memorial, un recordatorio, repito, y a través del cual recordamos su muerte y anunciamos su segunda venida, como lo dice Pablo en 1 Corintios 11, 26. En Éxodo 12, ustedes recuerdan, los que han leído esto, el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, de aquella esclavitud, se le ordenó celebrar un memorial. Y ahora nosotros tenemos un nuevo memorial, que es la Santa Cena. En aquel tiempo era sacrificar un cordero, y ahora es aceptar el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Entonces no necesitamos matar un cordero, porque el cordero con mayúscula de Dios Cristo ya fue matado, ya fue sacrificado, y su sacrificio testifica para siempre delante de Dios. Debemos meditar en esto para apreciarlo en su real magnitud. En segundo lugar, un mirar hacia afuera. Ya vimos un mirar al pasado, ahora un mirar hacia afuera. El segundo motivo por el cual celebramos la Santa Cena es la proclamación del nuevo pacto que hizo Dios con el hombre. Un pacto es un contrato que implica dos partes, tú y Jesucristo. Vamos a leer en 1 Corintios 11, 25 para confirmar esto que estamos diciendo. 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cristo en la mesa, en la última cena con sus discípulos, estaba celebrando la Pascua, y Él tomó el pan, Él lo cortó y entregó a cada uno de sus discípulos un trozo y les decía: tomad, comed, este es mi cuerpo, ¿no? Este es mi cuerpo que ha sido partido por ustedes, este es mi cuerpo que ha sido sacrificado por ustedes, tomad, comed, ¿no? Pero Jesús nunca se convirtió en pan, sino que él tomó el pan, Él lo cortó, Él lo entregó, y lo que recibieron los discípulos fue el trozo de pan. Nunca se convirtió en el cuerpo de Cristo. Entonces, por una parte, hay que recordar que Jesús entregó su vida por ti, y por otra parte, tú le has entregado tu vida a Cristo. Esto sucedió cuando tú lo aceptaste como Señor y Salvador. Cada vez que tomas la cena del Señor, tú le estás diciendo a Cristo que aquello que un día le entregaste, hoy se lo estás confirmando. Es como una resolución santa de dedicarle tu vida a Él. Es un renovar la fe. Pablo lo resume en 1 Corintios 10, 21. Vamos a leerlo aquí. En 1 Corintios 10, 21. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, en tercer lugar, un mirar hacia adentro. Ya vimos un mirar hacia el pasado, un mirar hacia afuera, ahora un mirar hacia adentro. Nosotros debemos examinarnos. Es una introspección exhaustiva, checar, mirar qué está mal en nuestro interior como creyentes,
qué hemos tolerado, qué hemos hecho como pecado. Todo eso lo tenemos que arreglar, ¿no? Así que nos examinamos antes de participar en este momento, en este memorial tan solemne, para evitar comer de este pan y beber de esta copa de una manera indigna. Aquí mismo dice Pablo en el 11:27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que nadie te puede examinar, solo tú lo puedes hacer, porque solo tú te conoces a ti mismo. ¿Cuál es la razón para este examen introspectivo? Este examen es para evitar la vara del castigo del Señor. Si tú quieres participar de la cena del Señor, tienes que examinarte, tienes que mirar hacia tu interior y ver si hay algún pecado por ahí que no lo has confesado, que no se lo has entregado a Cristo Jesús. Cuidado, no vas a confesar tus pecados a los hombres, no, se lo vas a confesar a Cristo en lo privado. Así que dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Los corintios habían pervertido todo el sentido de esta conmemoración. Por esto había unos enfermos y otros muertos, como dice 1 Corintios 11, 20 al 22 y el 30, que dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y esto era un pésimo testimonio a los inconversos, invalidando los santos mandatos de Dios y alentando a los incrédulos a seguir en su pecado, escandalizando. Los incrédulos podrían hablar de la hipocresía de los corintios. Los corintios fueron una iglesia carnal, conflictiva, dividida e inmoral. No podían producir convicción de pecado a nadie. Tomar indignamente la Santa Cena también implica hacerlo con una actitud superficial o pensando en otras cosas al tomar la Santa Cena, o no dar honra al Señor, o no teniendo gratitud a Dios por tu redención, o no confesar pecados y abandonarlos. Ahora, el punto 4 sería un mirar hacia el futuro. Ya vimos un mirar hacia el pasado, un mirar hacia afuera, un mirar hacia adentro y ahora un mirar hacia el futuro, hacia adelante. Este es el cuarto motivo por el cual celebramos la Santa Cena, es la de declarar nuestra expectación por su segunda venida y decidir dedicar nuestras vidas a anunciar esto. Ahora, cuando tú participas de esta cena, implica que el propósito es buscar las almas y proclamar el Evangelio. Y por esta razón nos preparamos, nos capacitamos con la palabra para quedar enteramente preparados, dice, para toda buena obra. De esta manera nosotros estamos siempre con la mejor disposición de ayudar a cuantos quieran la seguridad del perdón eterno. Cuando tú participas, repito, de esta cena, entonces te involucras en este objetivo, en esta comisión, en este propósito de ir con tus amigos, con tus amistades y familiares para proclamarles el Evangelio. Dice la Biblia en Mateo 26, 29, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Miren, un día se celebrará una gran cena en la que tú y yo estaremos presentes. Y esto lo dice Apocalipsis 19, 7 al 9. Déjeme leerlo. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Después de que el Señor haya venido y se haya realizado el tribunal de Cristo, estaremos cenando con el Señor en persona, recordando tal vez las celebraciones que hicimos aquí mientras esperábamos su regreso. En Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo, recordando los principios de Jesús, en 1 Corintios 11, 23 al 26, hace una clara descripción de la cena del Señor. Porque yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23 al 26. Entonces, la cena del Señor es la segunda ordenanza que Cristo le dio a la iglesia. 2 veces Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. Él nos dijo que tomáramos el pan, que tomáramos la copa. Y el significado de la cena del Señor está precisamente en el versículo 26, donde dice Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor no es dada como seguridad de la gracia. No te ayuda a recibir la gracia que salva. La cena del Señor es ciertamente un recordatorio de la muerte de Jesús por nuestros pecados. El pan nos recuerda de su cuerpo, quebrantado por nosotros en la cruz. La copa nos recuerda de su sangre, derramada para el perdón de nuestros pecados. El pan y la copa no se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, repito, como enseñan algunos religiosos. Siguen siendo pan y jugo de uva o vino, como en aquel siglo. Fueron dados para recordarnos de lo que Él hizo para salvarnos. No somos salvos por comer y beberlos. Somos salvos única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por último, sellamos este estudio con Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo no tarda. ¿Ven ustedes cómo está el mundo? ¿Ven ustedes cómo está México? La sociedad. ¿Ven ustedes que está el combate arreciando en contra del hogar, en contra del matrimonio, en contra de lo establecido por Dios? ¿Lo están viendo? Es el último tiempo. El Señor mismo dijo
que iba a aumentar la maldad, ¿no? Y que la fe de muchos se habría de enfriar. Así que este es el tiempo de la Odisea, es el tiempo de la apostasía, es el tiempo donde mucha gente va a acabar confundida por rechazar la verdad. Y hoy te digo una vez más que aproveches esta otra oportunidad que Dios te brinda para que de una vez por todas tú te definas, te consagres, entregándote total e incondicionalmente al Señor Jesús, para que Él haga de ti una vida nueva, te dé el gozo de una verdadera transformación en tu interior, para que en lo exterior se pueda ver lo que Jesús ha hecho en tu vida. Recíbelo, no tardes, de una vez por todas entrégate, porque Cristo ya viene y en cualquier momento esto se acaba. Señor, ayúdanos a creer que tu Espíritu complete profundamente en el corazón de nuestros oyentes y de los presentes la obra de tu Espíritu, la obra que te costó a ti, Señor, y que ahora la ofreces como un regalo, que verdaderamente es una tontería rechazar tan valiosísimo regalo que tiene repercusiones eternas. Despídenos en paz y manténnos vigentes en la fe. Y si hay incredulidad, si hay dureza de corazón, te pido, Padre, que tengas misericordia y nos des el gozo de avanzar a través del conocimiento que abre los ojos de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de cerrar este estudio, quiero decirles que el próximo sábado 23, tendremos los bautismos en agua, ¿verdad? Y este domingo, el día de hoy, domingo, tendremos la celebración de la Santa Cena, así que todos ustedes se pueden quedar para celebrarla. Así que los invito en el nombre del Señor y gocémonos de esta remembranza, de este gozo que produce el Espíritu Santo en todo aquel que cree y obedece. Ahora sí, nos despedimos y nos vemos la próxima con el favor de Dios.